estamos nuevamente en Vox Populi, en la dirección como siempre Marcelo Sagredo, en la conducción quien les habla Gonzalo Gutiérrez, y como panelista estable tenemos a Manuel Tovar, que es presidente del Centro de Estudios Regionales. Se transmite por la señal digital de Facebook Live y a través de la página mstv.cl y también por la página de Facebook Ser Valparaíso. Nos encontramos aquí en el Club Alemán de Valparaíso, ubicado en Salvador Donoso 1337, en pleno centro de la ciudad Puerto. Aquí se ofrece un servicio de restaurante y se dispone de amplios salones para eventos sociales y culturales. Hoy día está con nosotros don Patricio Sangüesa Vivanco, que es profesor de Historia y Geografía, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuenta con un diplomado de especialización en Gestión y Liderazgo Universitario de la Organización Universitaria Interamericana en Canadá. Fue rector de la Universidad de Playa Ancha desde el 2006 al 2022. Fue vicepresidente de la Red de Universidades Regionales de América Latina y el Caribe. Presidió la Agrupación de Universidades Regionales de Chile y el Consejo de Rectores de Valparaíso. Fue miembro del Comité Consultivo Nacional para el Diseño y la Estrategia de Fortalecimiento de la Educación Pública y del directorio del Foro de Altos Estudios Sociales de Valparaíso. Fue jurado también para la entrega de Premios Nacionales de Historia, Educación y Ciencias Sociales. También vicepresidente de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Extenso currículum. ¿Qué te parece, Manuel Tovar, con nuestra visita aquí con don Patricio? ¿Cómo está, don Patricio? Oye, muchas gracias por la invitación y la oportunidad que me dan para plantear algunas ideas respecto al desarrollo. Claro, bueno, para nosotros en el programa es un agrado tener a Patricio Sangüesa para conversar justamente de los temas que nos interesan en este programa, que son la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Ya llevamos prácticamente 40 programas. Este podría ser el 40 si nuestro director, digamos, nos confirma, digamos, ese número, justamente 40 programas. Y en este ámbito de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, don Patricio Sangüesa Vivanco tiene una experiencia realmente impresionante, digamos, son 16 años que ha sido rector de la Universidad de Playa Ancha, con una gestión que ha sido reconocida, digamos, en nuestra región y también en el país, porque fue un dirigente universitario a nivel de las universidades regionales y también del Consejo de Rectores. De manera tal que para nosotros es un honor, digamos, tenerte, Patricio, digamos, aquí con nosotros. Y la primera cuestión que se nos viene es, tú que tienes una experiencia muy notable en estos temas, ¿cómo, digamos, tú ves los desafíos que tienen los temas de ciencia, tecnología e innovación a nivel país y a nivel de nuestra región? Bueno, yo creo que es una gran pregunta. Siempre las miradas de futuro son las que podrían orientar las políticas públicas, y la verdad es que se nos viene una tremenda revolución en materia científica, tecnológica, no en Chile, sino en el mundo. Y particularmente por el surgimiento de tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, que permiten, digamos, hacer investigación sobre millones de datos. En Chile es un país que ha avanzado en el análisis de datos a través de los supercomputadores que uno de ellos, que está ubicado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, equivale a 250.000 notebooks. La cantidad de datos que puede procesar es impresionante. Y por lo tanto, lo importante es que la sociedad esté preparada para este cambio. Esto va a afectar la minería, la agricultura, el tema del cambio climático, el tema de la educación misma, obviamente los problemas de la salud, en medicina. Lo que antes se investigaba a través de muchos años, en donde se recopilaba información y nunca toda, hoy día es posible de recopilar toda la información, procesarla y que la inteligencia artificial pueda dar un resultado certero. La investigación en Chile, lamentablemente, no ha sido una prioridad, ¿ya? Hay que decirlo
digamos directamente, que aquí en nuestro país hace muchos años se invierte aproximadamente entre el 0,34 y el 0,36% del PIB. Si uno va a países desarrollados, que sí le dan importancia a la ciencia y la tecnología, invierten el 2,5, el 3, con un PIB mucho mayor que el chileno, ¿ya? Sin perjuicio de lo cual los y las investigadoras chilenos y chilenas son de un alto rendimiento. O sea, Chile aporta a la investigación científica y tecnológica en América Latina. Está primero México, en segundo lugar está Brasil, y nosotros estamos disputando el tercer lugar con Argentina. ¿Ya? Los demás países pesan muy poco, muy poco. Y uno tiene que recordar que en la crisis subprime, que ya ha pasado tiempo, los países como Alemania, Finlandia, el mismo Estados Unidos, Canadá, lo único que hicieron es no disminuir el presupuesto en ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque saben que finalmente el bienestar humano y la riqueza van a estar allí. Hoy día es posible que una persona haga una investigación científica sin escribir el texto del resultado de la investigación. Y es posible entonces que esta inteligencia artificial no solamente investigue, digamos, dando cuenta de los datos y los resultados de los datos, sino que también escriba el texto con las referencias bibliográficas, en fin. O sea, este es un cambio notable que va a arremecer al mundo. Si Chile no se pone en esa posición y se prepara más para lograr posesionarse más todavía en esta área, creo que Chile va a perder nuevamente una oportunidad en su desarrollo. Por eso es que las universidades son importantes. Estos megacomputadores, las universidades nuestras, están incorporadas a esa posibilidad de llevar una investigación a ese computador y que entregue una información en donde vincule mucha información, las entrecruce, saque conclusiones, haga propuestas, en fin. Por eso digo que aquí hay una revolución. Y una revolución que estamos viviendo nosotros en esta generación, pero que la van a vivir otros. Nosotros todavía estamos en la primera parte de esta historia. Imagínense ustedes cuando pasen 10 años, 20 años, esto va a seguir evolucionando. Este cambio copernicano que tú anuncias, Patricio, también tiene que ver con el desarrollo de las regiones. Bueno, claro, ¿no es cierto? Ahí está el otro tema. Ahí está el otro tema que nos importa a nosotros también y que a ti, que sabemos que a ti también te importa mucho, y siempre has estado tú en los temas de descentralización. ¿Cómo vemos este asunto? Porque las reparticiones muchas veces del poco presupuesto que hay, de repente, digamos, también son sacrificadas las regiones. Entonces, ¿cómo? Y el desafío de las regiones es justamente aportar en este tema, porque es el único tema que nos puede salvar, digamos, del subdesarrollo regional. Entonces, ¿cuál es la opinión que tú tienes respecto a este tema? Bueno, primero que el proceso de descentralización en Chile ha sido un proceso flojo, por decirlo menos, un proceso lento y muchas veces dando pasos hacia atrás. ¿Ya? El centralismo sigue existiendo en mil aspectos, y desde Santiago se siguen tomando decisiones que corresponde tomarlas a los territorios y en los territorios. Un avance ha sido la elección de gobernadores en las regiones, un avance. Pero ese avance no va a tener el impacto que se quiere si no se entregan atribuciones y recursos, ¿ya? Para la definición autónoma de las regiones. ¿Qué pasa con la ciencia y tecnología? Pasa lo mismo. Si uno se pregunta dónde se concentran los recursos mayores, se concentran todavía en la región metropolitana. Ha habido intentos, pero son intentos solamente. No hemos logrado avanzar lo que se requiere. ¿Por qué es importante? Porque la región es un territorio único e irrepetible. Valparaíso existe en Valparaíso, no existe en otra parte, ¿ya? O la Patagonia existe en Chile en el extremo, en el sur austral, y no existe en otra parte. ¿Qué se le pide a una universidad? Que se vincule con los problemas de la comunidad, de la sociedad, con las oportunidades que esos territorios tienen. Y por lo tanto que investiguen el territorio en primer lugar. ¿Quién va a estar interesado en investigar el territorio? La propia región. La propia región va a querer
que se, por ejemplo, se investigue sobre las propiedades medicinales de las plantas de la Patagonia que son únicas, ¿ya? Que se investigue, ¿no es cierto?, los daños ecológicos que se producen a propósito de la explotación minera, ¿ya? En fin, o sea, que tienen que ver con unos territorios determinados que son únicos. Dándole algunas orientaciones a una universidad que se creó, que es la Universidad de Aysén, les decía, mira, lo único que ustedes pueden tener como riqueza es preocuparse del territorio, porque es del territorio, no está en otro lado, está aquí nomás, ¿ya? Entonces yo creo que la descentralización en materia científica y tecnológica pasa por tres cuestiones. Potenciar a las universidades que hacen ciencia y tecnología, las universidades regionales. Y eso significa, ¿no es cierto?, masa crítica, significa que haya personas que se vayan a ese territorio, que sean atraídas por el territorio. En segundo lugar, ¿ya?, es necesario incorporar tecnología, ¿ya? Es decir, es necesario que se dote de tecnología a esas regiones para que los investigadores puedan realizar sus proyectos de investigación. Laboratorios, instrumentos, equipamientos informáticos, en fin, software. Esa es una segunda cuestión. Y tercero, propiciar que las instituciones y los investigadores se preocupen de los problemas que la región realmente tiene, sean sociales, sean económicos, sean ambientales, sean oportunidades en materia de la vegetación, en fin, o los procesos que se van a vivir a propósito del cambio climático. Entonces, yo creo que Chile tiene que hacer un cambio total respecto de la mirada que tiene sobre la descentralización. Y ocurre que no se ve reflejado esto en los presupuestos, porque tenemos, por ejemplo, un fondo de la iniciativa para la innovación del gobierno regional que está ahí estancado como soporte financiero a proyectos que las universidades presentan en este fondo. Y por otro lado, hemos sabido por la propia CNM de Ciencia y Tecnología, cuando nos entrevistamos con Gonzalo, que estaban peleando porque digamos, a la región realmente en esta repartija del 0,34% del PIB le tocara alguna partecita, digamos, importante. Entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, mira, son proyectos menores los que se han aprobado, no son proyectos de gran impacto, digamos. Mira, a mí yo tuve la oportunidad de visitar hartos países, digamos, del mundo, y a mí me llamaba la atención cómo, por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad de California, solo la Universidad de California, gasta más recursos que todo Chile en ciencia y tecnología. Solo la Universidad de California. Como, por ejemplo, en China, en una universidad que se llama Tongji, cerca de Shanghái, como allí un proyecto que se refería a las energías renovables, estoy hablando hace más de 10 años, costaba $400 millones ese proyecto, o sea, más de lo que Chile gasta en toda la investigación científica. Entonces, cuando uno habla, ¿no es cierto?, de que estos proyectos del FIC-D son proyectos de 120 millones, son proyectos pequeños y la investigación es cara, pero lo que pasa es que los impactos de la investigación son mayúsculos. Y afortunadamente, en una planificación que se ha hecho respecto a la investigación en Chile, en una mirada de más largo plazo, se incorporaron las ciencias sociales y se incorporaron las humanidades en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento. Ahí se incorporaron esas áreas, afortunadamente. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en la educación del futuro, necesariamente los elementos de las ciencias sociales, los valores, la conducta humana, la vida en sociedad y en comunidad, importa mucho, digamos, lo que pasa de ese tema, Patricio, vamos a hablar en el segundo bloque, pero ahora te quería llevar, digamos, algunas cositas que son cuestiones que en tu gestión, digamos, como rector, tuvieron lugar. Por ejemplo, la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud, una cosa bien importante en nuestra región, dado que tenemos escasez de profesionales en esta órbita. Entonces, por supuesto que esa visión que ustedes tuvieron, digamos, para crear esta facultad en una universidad dedicada a la educación, yo creo que, digamos, es bastante valorable. No sé, ¿qué opinas tú? Obviamente que fue una decisión necesaria, en primer lugar. Existían algunas carreras que estaban adscritas a otras facultades, ¿ya? Y la idea era cómo potenciamos esta área
que es tan requerida, ¿no es cierto?, por nuestra sociedad. Y ahí se creó el año 2010 la Facultad de Ciencia de la Salud, y hoy día es la facultad más grande que tiene la universidad, Imagínate. en el número de estudiantes particularmente, es muy atractiva. Y, ¿no es cierto?, mucha gente quiere estudiar allí porque en algunos casos casi fuimos fundadores de carreras en Chile, como el caso de kinesiología, ya, que creo que era la segunda carrera que existía en esta área, hoy día hay muchos más. Ya. Por lo tanto, estamos muy satisfechos con el desarrollo de la Facultad de Ciencias de la Salud. Hacemos una pausa, don Patricio. Muy bien. Vamos a hacer una pausa aquí y seguimos conversando con don Patricio Sangüesa. Seguimos conversando aquí con don Patricio Sangüesa. Don Patricio, ¿cómo va a ser la formación del profesor del futuro, cierto? ¿Qué pasa con esa educación que viene, cierto? ¿Cómo estamos aquí en la región? Dice que faltan profesores en algunas áreas. Un tremendo desafío también el de la formación de profesores. Mira, a mí siempre admiré aquellos países que se dieron cuenta que el capital humano era lo más importante. Y esos países supieron invertir recursos en la educación. Primero, ¿no es cierto?, teniendo una educación igualitaria, equitativa, digamos, y de alta calidad. Yo tuve la oportunidad de visitar Finlandia y hablar con parlamentarios, nos recibieron en el Congreso de Finlandia, para decirnos que hace más de 35 o 40 años ellos decidieron como país transversalmente apoyar un proceso de cambios en la educación profundo. ¿Qué ocurrió con eso? Ocurrió que cambiaron el país. Cambiaron el país y se transformaron en un país en donde la inteligencia, el conocimiento es tremendamente necesario e importante, pero no solamente eso, tienen una vida social armónica. Algunos dicen que es el país más feliz, no sé, eso es difícil saberlo, pero efectivamente hicieron un cambio. Alemania, Holanda, Noruega, Suecia, países que se han preocupado. Por supuesto también países como Inglaterra, en fin, Irlanda, particularmente Polonia. Bien, ¿qué pasó en Chile respecto de la educación? Yo creo que lamentablemente la sociedad chilena y muchas veces la clase dirigente no le han tomado el valor que tiene una buena educación para un país, para su desarrollo, para sus relaciones políticas, para el fortalecimiento de la democracia, para la convivencia. O sea, no han tenido eso. Ahora, el deterioro fue tan grande que a comienzos de los años 90, y lo he repetido, un profesor en Chile ganaba lo que ganaba una asesora del hogar. O sea, ganaba aproximadamente 20.000 pesos. Y la asesora del hogar 19.000. Una relación que no puede sustentarse. ¿Qué pasó como efecto? Porque esto, lamentablemente, el mercado aquí no es un buen asignador de recursos ni de nada. Que hubo poca motivación para que los jóvenes estudiaran pedagogía. Y eso es muy lamentable para un país. En países de los que he mencionado, una de las carreras más atractivas de los chiquillos es estudiar pedagogía. Y en Chile es al revés. Y además, ¿no es cierto?, el Estado, en materia arancelaria, los aranceles en pedagogía son uno de los más bajos. Entonces las universidades públicas, como la Universidad de Playa Ancha, que siguen manteniendo las pedagogías y apoyándolas, hacen una tremenda labor porque es un sacrificio en donde la universidad subsidia lo que el Estado no paga. Ese es el punto. Ahora, yo tengo que decir que aquí ha habido presidentes de la República notables en esto. O sea, yo no puedo dejar de mencionar a Pedro Aguirre Cerda, al mismo Balmaceda, al mismo Eduardo Frei Montalva y a la presidenta Bachelet.
¿ya? Porque la presidenta Bachelet entró en el tema de las remuneraciones de los profesores. No serán fantásticas, pero las mejoró respecto a lo que existía. Pero todavía falta mucho de fortalecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 25.000 profesores menos el año 2025 y al año 2030 se proyectan más de 30.000 profesores. Formar 25.000 profesores o 30.000 profesores es casi imposible. Es casi imposible. Entonces, yo creo que nos hace falta una política clara, transversal, en donde todos se involucren y miren el país del futuro. ¿Qué jóvenes necesitamos para el futuro? ¿Qué jóvenes? ¿Qué profesores requerimos para el futuro? Mira, hemos pasado por distintas etapas de evolución del sentido de la educación, distintas etapas, ¿ya? Y sobre todo de la educación pública. En la monarquía absoluta hubo educación pública. Quizás la primera educación pública que hubo durante... ¿Y para qué? Para mantener el poder político del rey. La revolución industrial, para poder incorporar masa laboral más instruida en las industrias. Pero esto está cambiando tan fuerte que ya no es lo mismo. Y eso muchos no lo entienden. Muchos no entienden que hoy día el sentido de la educación va hacia otro lado. Y por ese motivo nos interesa, digamos, que el joven sea una persona autónoma, creativa, innovadora, que piense, que reflexione, que tenga sentido crítico de las cosas, que ponga en duda el conocimiento para poder mejorarlo, cambiarlo, en fin. Entonces necesitamos otro tipo de profesores y otro tipo de futuros ciudadanos que se formen de la mejor manera, ¿no es cierto?, en sus colegios y donde reciban, ¿no es cierto?, todo lo necesario para ser autónomos sobre sus propias vidas. Patricio, esto de la autonomía de los estudiantes, que parece un concepto bien interesante, también podría implicar esto que los jóvenes puedan desarrollarse, desenvolverse en la vida diaria y cotidiana de manera más fluida y adecuada. Yo tuve la experiencia de que un hijo mío me hacía la reflexión de que él, después de salir de ingeniería de agronomía, no sabía, digamos, cómo manejarse en los temas financieros, digamos, la educación financiera, digamos, él no sabía lo que era un cheque, digamos, porque nunca le enseñaron nada. Entonces, eso también, digamos, entra en lo que este concepto que tú señalas de autonomía. Sí, por supuesto, la persona debe ser autosuficiente, no necesariamente tiene que estar copiando cosas, sino que tiene que estar creando cosas, creando soluciones. Mira, yo digo, la educación que tuvimos en el pasado era castradora. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que la gente repitiera lo mismo, exacto, y si no repetía lo mismo estaba equivocado, ¿ya? Entonces le castraba la imaginación. Los niños chicos, digamos, 6, 7, 8, 9, 10 años, son los más creativos de todos. Sin embargo, de repente la educación les decía, no, eso es incorrecto, esto también es incorrecto, esto también es incorrecto, y al final terminaba la persona repitiendo otro conocimiento. Cuando lo que tiene que hacer es tratar de ser autosuficiente, porque le va a tocar resolver muchos problemas, ¿ya? Le va a tocar resolver muchos problemas. Yo estoy contento de estos jóvenes que emprenden y que se les ocurren ideas nuevas, ¿ya? Y logran hacer cosas interesantes. Hay un montón de emprendimientos que pasan por unas innovaciones, ¿ya? Pero creo yo que le tenemos que dar más herramientas, más armas, no recetas que tienen que repetir, sino todo lo contrario, cómo buscar nuevas soluciones. Y esa es la visión del profesor. El profesor no debe ser un repetidor de cosas. El profesor debe ser un incitador, un motivador, un poner problemas para que se resuelvan. Se pueden resolver en equipo, en conjunto, en fin. Y eso es beneficioso para la sociedad y para estos nuevos jóvenes que están hoy día ansiosos, ¿no es cierto?, de un aprendizaje distinto. Incluso el concepto de la sala de clase. El concepto de la sala de clases probablemente desaparezca finalmente. Lo que significó la pandemia y la educación virtual, lo que significa, ¿no es cierto?, la incorporación del metaverso en educación. El metaverso es más allá del universo, eso significa metaverso, más allá del universo. Significa entonces que las cosas se ven de una forma diferente, más desde arriba, ¿ya? Y eso permite ver entonces
de una manera en que la realidad termina siendo una realidad virtual finalmente, ¿ya? Y eso se va a incorporar en los aprendizajes, se va a incorporar en la educación. Ya de hecho se está incorporando en algunas instituciones. Ahora, ¿existe igualdad de oportunidades para todos los estudiantes que pudieran tratar de acceder a este modelo que tú nos estás diseñando, que parece muy sugerente? Sugerente, ¿no? No, lamentablemente no. Chile ha sido un país de desigualdades históricas, históricamente desigual. Hubo periodos, hubo etapas en donde una élite mayor, más bien pequeña, logró, ¿no es cierto?, tener algunas igualdades. Había unos liceos estatales y fiscales fantásticos en Chile, modelos en realidad, ¿ya? Pero eso concluyó en un momento determinado y no existe, creo yo, ¿no es cierto?, una igual educación en Bisbiri, ¿ya? O, ¿no es cierto?, en Santiago, Las Condes. o en Las Condes, ¿ya? Entonces no hay esa igualdad. Entonces, cuando se colegio habla de una Romero Hino. igualdad de oportunidades, no son iguales las oportunidades. Y por eso es que hay que destacar a un chiquillo que viene, ¿no es cierto?, de Pichufquén y que logra salir adelante, llegar a llegar a la educación superior y formarse. Es un orgullo que un chiquillo de esos lugares logre ser un profesional al final, pero es un esfuerzo enorme el que ha hecho. Claro. ¿Ah? Entonces, la sociedad, por eso que se hablaba desde el comienzo de los 90, equidad y calidad en la educación. Ninguna de las dos cosas se ha cumplido, ni la equidad ni la calidad en la educación, ¿ya? Ha sido una meta, pero le falta muchísimo a esa meta. Y por eso es que creo que la reflexión profunda que no se ha hecho es cómo resolvemos el problema de la educación en Chile, porque es un verdadero problema y de repente da pena, ¿no es cierto?, que gente talentosa también no logre las oportunidades que se merecen. Oye, ahora, con motivo de la pandemia, ocurrió un fenómeno bastante grave en el sentido de que muchos estudiantes quedaron sin la formación, bueno, que es mala, pero que por lo menos, ¿no es cierto?, es una formación, digamos, que está ahí, digamos, pero ahora tenemos ese déficit. ¿Qué pasa ahí, digamos? ¿Cómo no se preveyó de toda esta situación? Yo creo que el mundo tuvo que pasar por una prueba muy complicada, es cómo mantener, ¿no es cierto?, la educación, cómo mantenerla a pesar de que los estudiantes no asistían al lugar físico que es el colegio. Ahora, eso provocó por una parte, ¿no es cierto?, una especie de desinterés en algunos estudiantes que al comienzo se interesaban en estar en estas clases virtuales y después no asistían, o si asistían apagaban el monitor, digamos, y no estaban en clase. Claro. Se copiaban en las pruebas. Claro. Se copiaban en las pruebas. Entonces fue un relajo finalmente, ¿ya?, producto de las circunstancias. Y eso obliga hoy día, y esto lo felicito, a poder hacer reforzamiento a esos estudiantes y poder cubrir la brecha que se produjo en la pandemia, ¿ya? En la pandemia. Yo destaco a los profesores. Los profesores hicieron un esfuerzo enorme también por estar presentes con sus chiquillos, ¿ya? Pero yo diría se deterioró la calidad de los aprendizajes, ¿ya? La calidad de los aprendizajes. Y preocupa mucho que muchas veces un chiquillo en quinto básico todavía no entienda lo que está leyendo, ¿ya? Y eso es muy preocupante. Muy preocupante, sí. Pero mira, con esperanza, Ya, con mucha esperanza. bueno, No digo que todo sea malo, por supuesto, pero hay que consensuar algunas cosas. Oye, ya, don Patricio, muchas gracias por su visita. Encantado. Bueno, terminamos, ¿cierto? Esta Muchas conversación. gracias. Realmente iluminador Claro. lo que nos ha planteado Gracias. el rector de la Universidad de Playa Ancha. Muchas gracias. Muchas gracias. Estuvimos por con las Patricio preguntas. Sangüesa, como dijimos ya, ex rector de la Universidad de Playa Ancha. Por nuestra parte nos despedimos, gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.